Los tipos de circuitos eléctricos de acuerdo con su conexión o configuración se pueden clasificar en serie y paralelo. Lo interesante es que cada uno de estos circuitos tendrán sus propias características y fórmulas. Además, hablaremos del circuito simple y mixto, porque algunos autores lo ubican dentro de esta clasificación. Comencemos por el circuito simple. Hemos hablado mucho de este circuito, pero vamos a hablar cosas interesantes y muy importantes. Primero, el circuito simple se le llama así porque solo tiene un elemento activo, en este caso una batería, y un elemento pasivo, en este caso una resistencia. No obstante, también se le puede llamar circuito simple si tiene un elemento de protección como un fusible y un elemento de mando o de control como un interruptor. Es decir, un circuito simple solo tendrá un elemento de cada tipo, solo uno, no otro más. Las características de este circuito serán: la intensidad total es igual a la intensidad 1. Es como ven en el gráfico. Si dibujo una intensidad, en sí estaría dibujando la intensidad total del circuito. No existen más intensidades. Otra característica es que el voltaje total es igual a esta caída de tensión, que lo ubicaremos como voltaje 1. Porque como vemos en la imagen, todo el voltaje de esta batería se está dirigiendo a esta resistencia. Y eso tranquilamente podremos comprobarlo con un multímetro. La tercera característica es que la resistencia total es igual a la resistencia 1. Como ustedes ven, solo existe una resistencia que presenta oposición a la corriente eléctrica. Por esa razón, la resistencia total del circuito va a ser igual a la resistencia 1. Algo lógico. Finalmente, la cuarta característica es que la potencia total es igual a la potencia 1. Porque como existe solo un voltaje V1 y una intensidad I1, vamos a tener solo una potencia P1. Que en sí será la potencia total del circuito. Y entendiendo lo que es un circuito simple y sus características, pasemos a hablar sobre un circuito en serie. Un circuito en serie es cuando un elemento está conectado a continuación de otro elemento. Paremos hasta aquí el concepto y miremos el circuito. Observemos que esta resistencia 1 está a continuación de la resistencia 2. La resistencia 2 está a continuación de la resistencia 3. Como vemos, todas las resistencias se encuentran una a continuación de otra, por lo tanto, están en serie. Incluso la fuente de voltaje está a continuación de esta resistencia, están en serie. Hay que aclarar que también podemos tener fuentes de voltaje en serie, pero eso lo veremos en otro video. Ahora bien, si ubico una resistencia 4 por este lado, les pregunto, ¿está en serie el circuito? Pues bien, si notamos, la resistencia 2 está a continuación de la resistencia 3. No obstante, también está a continuación de la resistencia 4. ¿Puedo decir ahora que todo está en serie? Definitivamente no. ¿Por qué? Vamos a la segunda parte del concepto cuando un circuito está en serie. Y me dice, ¿en dónde? En el nodo solo se conectarán dos elementos eléctricos. Primeramente, ¿qué es un nodo? Un nodo es el punto de conexión de dos o más elementos eléctricos. Por ejemplo, aquí tenemos varios elementos eléctricos y el nodo va a ser todo esto. Yo no voy a decir, este punto de conexión es un nodo, este otro punto de conexión es otro nodo. Cuidado, todo esto es un solo nodo, un mismo punto de conexión. Para comprobarlo, redibujemos el circuito. Y miren, es lo que les dije, que hay un solo nodo. Por eso a mí me gusta dibujarle un círculo al nodo para no confundirme. Ahora sí, entendiendo que es un nodo, comprobemos si este circuito está en serie. Comencemos identificando los nodos. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, aquí tenemos otro que sería todo esto. Y finalmente hay otro nodo donde sería todo esto. Y para que sea un circuito en serie, solo deben estar conectados dos elementos eléctricos. Aquí están conectados dos elementos eléctricos, muy bien. Aquí hay dos, aquí ya no hay dos, sino hay
3 elementos eléctricos conectados a un mismo nodo. Ahora sí puedo decir con toda certeza que esto no está en serie, aunque parezca estar una continuación de otro. Recuerde, en un circuito en serie, un elemento está a continuación de otro, pero el nodo, que es el punto de conexión, solo se conectarán 2 elementos eléctricos, no más de 2. Características. En un circuito en serie se va a tener la misma corriente, pero diferente voltaje. ¿A qué me refiero? Misma corriente. Las intensidades van a ser iguales. La intensidad total del circuito será igual a intensidad 1, igual a la intensidad 2, a la intensidad 3, y así sucesivamente, si hubieran más resistencias en serie. ¿Por qué? Porque si dibujamos la intensidad, mediante un lazo podremos concluir que la misma corriente va a pasar por todo el circuito. Los electrones van a ir pasando por la resistencia 1, 2 y 3, como indica este lazo. En cambio, es diferente el voltaje porque, como sabemos, el voltaje es la energía o la fuerza que se necesita para mover los electrones. Y esa fuerza se va a ir disminuyendo poco a poco. A eso se le conoce como caídas de tensión. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto. Imagínense que ustedes patean una pelota de fútbol de un extremo a otro extremo de un estadio. ¿Verdad que no van a esperar que llegue la pelota al otro extremo del estadio con la misma energía, con la misma fuerza que patearon? Porque como recorrió la pelota a una distancia larga, es posible que llegó la pelota sí, pero llegó al otro lado de la cancha apenas rodando. Entonces el voltaje va a ser como la fuerza con la que patearon la pelota. Pero como va a recorrer muchas resistencias, sí va a llegar la pelota. Sí se van a mover los electrones, pero el voltaje no va a ser el mismo. Como cuando llegó la pelota con diferente fuerza. Y otra manera de darnos cuenta que el voltaje es distinto es la siguiente. Si nosotros medimos el voltaje 1, 2 y 3 en cada resistencia, vamos a notar que el voltaje se va a medir en distintos puntos del circuito, por lo que el voltaje será diferente. Por lo tanto, el voltaje total, es decir, el voltaje de la fuente, va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así sucesivamente. Una tercera característica es que la resistencia equivalente o total es igual a la suma de cada una de las resistencias. Es decir, será igual a la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y hasta una enésima resistencia. Finalmente, la cuarta característica es que la potencia total en un circuito en serie es la suma de la potencia hallada en cada resistencia. Potencia total igual a la potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 y así sucesivamente. Y para hallar cada potencia debo multiplicar el voltaje o las caídas de tensión de cada resistencia por la intensidad, como ustedes observan en la fórmula. Pero también puedo hallar la potencia total si multiplico el voltaje total por la intensidad. Comprendido esto, pasemos a explicar el circuito en paralelo. ¿Cuándo decimos que un circuito está en paralelo? Cuando el extremo de 2 o más elementos eléctricos se unen a un mismo nodo y el otro extremo de los mismos elementos eléctricos se unen a un mismo nodo, pero distinto al primer nodo. Vamos a entender con este ejemplo. Miren, aquí tenemos varias resistencias, es decir, diferentes elementos eléctricos, donde un extremo de estas resistencias se unen a un mismo nodo. A este extremo de las resistencias le podremos dar el nombre de P, de principio, y el otro extremo de la resistencia le daremos el nombre de F, de final. Y el extremo F se van a unir a un mismo nodo. Este nodo va a ser diferente a este otro nodo. Redibujemos el circuito para que vean que es verdad lo que les digo. Y concluiremos que las resistencias están en paralelo cuando los extremos del principio de las resistencias se unen a un nodo y los extremos del final de las resistencias
se unen a otro nodo. Entonces, si es necesario redibujar, redibujemos el circuito. Vamos a repasar lo aprendido con otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un circuito que no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Y vamos a ver si estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Le vamos a dar el nombre de P de principio a un extremo de las resistencias y pondremos F de final al otro extremo de las resistencias. Observen que los terminales P de las resistencias se unen a un mismo nodo, pero los terminales F no se pueden unir a un mismo nodo porque hay una resistencia que les interrumpe. Por lo tanto, estas dos resistencias no están en paralelo. Si no están en paralelo, ¿en qué podrían estar? Estas dos resistencias están en serie, porque como observamos, una resistencia está a continuación de otra y en el nodo, que es el punto de conexión, están conectadas solo dos resistencias. Entonces, según las fórmulas aprendidas anteriormente, puedo sumar R1 más R2 y así hallar la resistencia equivalente 1. Dibujemos el nuevo circuito. Y ahora, esta resistencia equivalente 1 está en paralelo a la resistencia 3. Ahora sí están en paralelo. Comprobemos. Daremos el nombre de P de principio a un extremo de las resistencias y luego demos el nombre de F de final al otro extremo de las resistencias. Y comprobemos que el principio se une a un mismo nodo. Y algo importante es que no importa que existan otras resistencias conectadas a este nodo. No nos afecta en nada. Puede haber una resistencia por aquí, por acá o por este lado. Lo único que nos interesa es que los principios se conecten a un mismo nodo y los finales de la resistencia igual a un mismo nodo. Por lo tanto, esta vez las dos resistencias sí se encuentran en paralelo. Características. En un circuito en paralelo se va a tener diferente corriente, pero el mismo voltaje. ¿A qué me refiero? Diferente corriente debido a que si dibujamos la corriente notaremos que la corriente total llega a este punto de conexión, pero luego se divide en diferentes corrientes, que es la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Si es necesario redibujar el circuito, redibujemos. Y como pueden ver, llegamos a la misma conclusión. Entonces, como vimos que la intensidad total se subdividió en 3 resistencias, podemos decir que la fórmula para hallar la intensidad total en un circuito en paralelo es igual a la suma de la intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 más una enésima intensidad si existieran más resistencias en paralelo. Por otro lado, el voltaje en un circuito en paralelo va a ser igual. Todas las caídas de tensión van a ser iguales, es decir, el voltaje total del circuito va a ser igual al voltaje 1, el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2 y este último va a ser igual al voltaje 3 y si hubiese más voltaje este sería igual al voltaje sub n. Y ustedes dirán, ¿por qué? Esto es fácil de entender si le dibujamos el circuito. Pues notaremos que si ubicamos el multímetro para medir el voltaje, en sí estaríamos midiendo el voltaje total de la batería, que en este caso sería 9 voltios. Y esto sucede cuando están en paralelo las resistencias. Una tercera característica es que la resistencia equivalente se va a hallar mediante esta fórmula. Simplemente debemos aplicar esta fórmula. No hay cómo perderse, pero si deseas despejado la fórmula te quedaría algo así. No te preocupes, voy a resolver un ejercicio aplicando esta fórmula y vas a notar que es sencillo hallar la resistencia equivalente. También un tips que te va a ayudar a saber si realizaste bien los cálculos es que, por ejemplo, si deseas obtener la resistencia equivalente de estas 3 resistencias, el resultado de la resistencia equivalente va a ser menor a la menor resistencia. Si, por ejemplo, aquí al aplicar la fórmula te sale 20 ohmios, algo hiciste mal, porque te debe salir un resultado menor a 10 ohmios. El resultado siempre va a ser menor a la menor resistencia. Y si en tal caso tuvieras solo 2 resistencias en paralelo, como en esta imagen, lo que vamos a hacer es que para no ocupar esta fórmula, que es un poco complicada al inicio,
en vez de eso vas a ocupar esta fórmula sencilla y fácil de recordar. Aquí otro tips. Si las resistencias son de igual valor, cuando solo hay dos resistencias en paralelo, ojo, lo único que vas a hacer es dividir para 2 para obtener la resistencia equivalente. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos resistencias en paralelo de 8 ohmios. Yo sin hacer cálculos te digo que la resistencia equivalente es igual a 4 ohmios. Si no me crees, compruébalo. Finalmente, la cuarta característica es que la potencia total en un circuito en paralelo es la suma de las potencias halladas en cada resistencia. Potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 y así sucesivamente. Y para hallar cada potencia debo multiplicar el voltaje de esa resistencia por la intensidad. En este circuito el voltaje se mantendrá, pero la resistencia va a cambiar, va a variar. Y de igual forma, una manera de hallar la potencia total es multiplicar el voltaje por la intensidad total. Ahora te pregunto, ¿cuándo decimos que los elementos en un circuito eléctrico están en configuración mixta? Este concepto es sumamente más sencillo. Un circuito mixto es cuando un circuito eléctrico está tanto en serie como en paralelo. Básicamente es la unión de los dos circuitos en un solo circuito conocido como mixto. Y en este tipo de circuitos, como están tanto en serie como en paralelo, se van a aplicar las fórmulas y características de un circuito en serie y paralelo. Para que entiendan, miren este ejemplo. Este es un circuito mixto, porque primero tendremos dos resistencias en serie, se van a aplicar las fórmulas en serie que acabamos de aprender, luego tenemos dos resistencias en paralelo, aquí se aplicarán las fórmulas de un circuito en paralelo, luego tenemos que esta resistencia está en paralelo a estas dos resistencias que están en serie. ¡Wow! Es sencillo identificar si las resistencias están en serie o en paralelo solo cuando practicamos. Por ello, ya tienes muchos shorts con diferentes ejemplos para identificar resistencias en serie y en paralelo. Si no lo han visto todavía, te dejo algunos de ellos en la descripción. Chao, cuídate mucho, muchísimo.